Buenas tardes, sean todos muy bienvenidos a esta nueva reflexión bioética del mes de mayo. Hoy tenemos a dos personas muy importantes que realmente son ambos de la Junta Directiva actual. Tenemos a Sandra Santana, vicepresidenta de la Junta Directiva actual, y a Fran Gómez, Francisco Gómez, el tesorero de la Junta Directiva actual. Así es que yo creo que por primera vez teníamos juntos en la reflexión bioética como expositora y como moderador a dos miembros de la Junta Directiva. Ambos organizaron esta sesión, esta reflexión bioética, tanto el tema, la fecha, el momento, ¿no? Y todo lo que se va a desarrollar acá ha sido preparado y organizado y planificado por ambos, ¿no? Así es que le agradezco enormemente el que realmente hayan tomado esta decisión. Le voy a dar la palabra al doctor Francisco de Jesús Gómez Pérez, ¿no? Miembro de la Junta Directiva, para que haga la apertura formal y la presentación de la doctora Sandra Santana. Adelante. Reciban todos y todas mi más calurosa bienvenida a este evento que ya es una costumbre. Todos los meses tenemos reflexión bioética, pero esta vez es un plato fuerte. Es un tema interesante que a todos nos toca de alguna manera, no importa la edad que tengamos, seamos niños, adolescentes, adultos jóvenes, adultos mayores, todos de alguna manera vamos a tener o vamos a necesitar la atención del cuidado paliativo dependiendo de la situación que nos toque vivir. Para tratar este tema tan importante, tenemos una distinguida doctora de nuestra directiva, la doctora Sandra Santana Hernández, ya la mencionaba Asma. Y Sandra nos ha pedido que la modalidad que desarrollemos sea algo diferente. Yo quiero que le cumplamos ese deseo. Porque esas conferencias magistrales a veces parecen agotadoras, resultan agotadoras. Entonces ella plantea que sea mixta. Hay unas cuantas diapositivas que vamos para introducir el tema, pero la riqueza del tema la va a dar la participación de todos y cada uno de nosotros. Adelante, Sandra. Buenas noches a todos. Gracias y ante todo agradecer a la Comisión Nacional de Bioética. Yo apenas estoy entrando en la comisión como parte de ella, pero agradecer por esa disciplina, esa constancia de mantener este espacio abierto a la reflexión cada mes. A Selma, a la doctora Selma, por ese entusiasmo que tiene siempre en apoyar. Y por supuesto, en el día de hoy, al coordinador, a nuestro querido Fran Gómez. Bueno, hablar de bioética y cuidados paliativos constituye realmente, puedes poner la primera diapositiva, por favor. Constituye realmente un recorrido, digamos que fascinante y complejo, porque refleja de alguna manera la transformación de la medicina, el nacimiento de una especialidad que son los cuidados paliativos, pero también de la bioética y la comprensión de lo que es el sufrimiento humano. Todo ocurrió más o menos en el mismo tiempo. Su origen se remonta a tiempos antiguos en que los pacientes terminales eran asumidos por la familia, por la comunidad en general, y estaban ligados a una dimensión espiritual, a rituales religiosos,
y al cuidado básico que se le daba a los pacientes. La segunda, por favor. Pero luego, a finales de la Edad Media, esta, eh, esta función fue asumida por las órdenes religiosas que establecieron lo que llamaron hospice. Estos hospice no tenían realmente una función clínica propiamente dicha, sino que simplemente eran órdenes religiosas que estaban destinadas a acoger a peregrinos, enfermos y moribundos en estos espacios, en estos lugares de hospitalidad donde daban alivio al sufrimiento, ¿no? Y que de alguna manera no solamente acogían estos pacientes terminales, sino que acogían a enfermos en general y también a peregrinos que pasaban por ahí. Eran lugares básicamente de hospitalidad. El giro real hacia la concepción más moderna de lo que hoy tenemos como cuidados paliativos comenzó entre los siglos XIX y XX, en paralelo con el avance de la medicina científica, la tecnología que apareció y la bioética. Porque paradójicamente esos avances de la medicina, ese progreso tecnológico, evidenció también que fue relegada la atención a los pacientes con enfermedades no tratables. Entonces, esta tendencia, de alguna manera, eh, se evidenció la necesidad de un enfoque alternativo en el cual se reconocieran cuáles eran los límites de la medicina curativa. Este giro realmente no puede entenderse si no miramos cuáles fueron esas transformaciones tecnológicas que ocurrieron en ese momento, en ese tiempo, y que redefinieron de alguna manera el concepto de medicina, de la práctica médica hasta entonces. Porque si bien ellas ampliaron la forma de intervenir en el cuerpo humano y la forma en que se concebía la enfermedad y también la muerte. En primer lugar, podemos decir que la consolidación de lo que es la anestesia, ¿no? Con los avances de científicos, el uso de opioides y la morfina, sus sucedáneos, que luego empezaron a utilizarse en quirófano y luego se vio que podrían modular el dolor y pasó a ser parte, un pilar fundamental de lo que son los cuidados paliativos y también la base de otra especialidad, la algología, y con ella el nacimiento de las clínicas del dolor posteriormente. También estuvieron como un punto decisivo lo que fueron el desarrollo del soporte vital, un punto de inflexión, ¿no? Las unidades de cuidado intensivo, la hemodiálisis, que permitieron sostener funciones biológicas que anteriormente eran irreversibles para algunos pacientes. Estas innovaciones representaron un triunfo real para la medicina moderna. También generaron mucha atención en lo que eran las inquietudes bioéticas. Muchas preguntas fueron suscitadas desde la bioética sobre la posibilidad de prolongar esa vida o prolongar el sufrimiento, a pesar de que no había una recuperación razonable en ese paciente. En ese escenario contribuyó a visibilizar la necesidad de diferenciar entre la ortotanasia y la distanasia, o sea, ese dejar morir en el momento en que tiene que ocurrir la muerte, sin atrasarla, pero tampoco sin adelantarla, y la distanasia, ese no dejar ir al paciente, prolongando quizás no solamente su vida, sino también su sufrimiento. Con toda esta especialización, la medicina en general fragmentó mucho la atención al paciente. Aparecieron todas las especialidades o muchas especialidades y el paciente fue visto por órganos, por sistemas, pero no una visión total del paciente que atendiera esa experiencia de sufrimiento y de enfermedad desde la totalidad.
En conjunto, esos avances tecnológicos sí ampliaron la capacidad de la medicina, pero también expusieron esos límites. Y en ese espacio fue que precisamente apareció ese espacio de tensión, digámoslo así, aparecieron los cuidados paliativos, porque no todo lo técnicamente posible podría ser humanamente deseable. Entonces se configura una disciplina necesaria que se orienta a reequilibrar la relación entre la intervención en el paciente, el reconocimiento de ese sufrimiento y la dignidad en el proceso de enfermar y de morir del paciente. La cuarta diapositiva, por favor. La bioética nace y se desarrolla en paralelo durante la segunda mitad del siglo XX como respuesta a una necesidad de humanizar la medicina y de enfrentar los dilemas surgidos por estos avances. El surgimiento de los cuidados paliativos puede interpretarse también como una respuesta a esa disociación o esa fragmentación del saber médico, reconociendo la reintegración del cuidado multidisciplinario. Y aquí fue básica la figura de la fundadora de los cuidados paliativos modernos, que fue la doctora Cecil Saunders, que en el año 1967 fundó el primer hospice moderno, el San Christopher en Londres, con una visión multidisciplinaria, en donde se reconocía un concepto que hasta entonces no se hablaba de él, que era el concepto del sufrimiento total. Y para hacer frente a ese sufrimiento total que tenía el paciente, había que de alguna manera integrar muchas disciplinas alrededor de ese paciente. Por eso, los cuidados paliativos integran al médico paliativista, que se encarga obviamente del manejo de los síntomas, integra al psicólogo, que se encarga de la parte emocional, al trabajador social, de los recursos, del apoyo a la familia y al paciente, al clero o al pastor, la parte espiritual del paciente, y también integra la tanatología. Esta última parte fue integrada al final para que maneje esos microduelos que va sintiendo ese paciente con una enfermedad grave que poco a poco va perdiendo capacidades, y cada capacidad perdida es un duelo. Y ese duelo lo va a manejar la tanatología hasta llegar al duelo final, que es la pérdida de sí mismo. Obviamente, el tratamiento o el abordaje no acaba con el fallecimiento del paciente, sino que hay un continuo con los familiares de ese paciente. Paralelamente con esto se consolidó un cuerpo teórico, bioético, que promovía la autonomía del paciente y promovía la toma de decisiones informada que debería tener esa paciente. En las últimas décadas, los cuidados paliativos han experimentado una notable evolución, impulsada por el reconocimiento y la importancia que tienen en la salud global, y también por un empuje que ha hecho la Organización Mundial de la Salud, promoviendo a los sistemas sanitarios de los diferentes países que integren las unidades de cuidado paliativo en sus sistemas sanitarios. Pero con un punto importante, la Organización Mundial de la Salud insta a que esas unidades de cuidados paliativos no empiecen a trabajar con el paciente solamente en el momento en que ya no tiene un tratamiento curativo ese paciente, sino desde el momento del diagnóstico, trabajando los síntomas, trabajando la psiquis del paciente, la parte espiritual del paciente, o sea que se haga un trabajo médico, pero también psicosocial, emocional y espiritual. Hoy su desarrollo sigue enfrentando grandes desafíos, sobre todo la falta de profesionales, la desigualdad en el acceso y también la integración que realmente sea efectiva en las políticas sanitarias de los países.
No obstante, a esto, digamos que su evolución evidencia un cambio, digamos que paradigmático, de una medicina que estaba centrada exclusivamente en curar hacia una práctica que también reconoce el valor de cuidar. La siguiente, por favor. El campo de acción que tiene hoy los cuidados paliativos es en la consulta externa para pacientes que todavía pueden deambular e ir a la consulta. Está la parte del hospital de día para hacer algunas intervenciones que solo requerirán de algunas horas. La parte intrahospitalaria en la cual hay hospitalización del paciente y también muerte en hospital, aunque generalmente en cuidados paliativos nosotros recomendamos la muerte, esa muerte íntima, la muerte en la casa. Y está finalmente también la atención domiciliaria que da todo el equipo al paciente que ya no puede movilizarse hacia el hospital. La siguiente. Bien, la relación histórica que hay entre los cuidados paliativos y la bioética es indudable. Los cuidados paliativos ofrecieron de alguna manera una forma concreta de atención centrada en la calidad de vida y en una calidad de vida definida por el paciente, muy particular. Y la bioética aportó los principios y ese análisis moral para fundamentar decisiones. De esta manera podemos ver algo muy particular y es que los cuidados paliativos, contar la historia, el surgimiento de los cuidados paliativos, no fue algo puntual, fue una masa crítica que se fue conformando, derivada de un proceso en el que confluyeron varios cambios científicos, tecnológicos, varias transformaciones al mismo tiempo y replanteamientos con preguntas bioéticas que hizo que esta historia no sea solamente el surgimiento, la crónica de una especialidad médica para convertirse quizás en una metamorfosis más profunda, porque de alguna manera hubo una redefinición del lugar que ocupaba el ser humano dentro del acto médico cuando la curación ya no es el horizonte, ¿no? Y entonces la ciencia médica experimentó un desplazamiento conceptual, pero en continuo, de solamente curar hacia darle el valor a cuidar. También la noción de la vida se vio reformulada, porque tradicionalmente fue entendida en términos biológicos como la persistencia de esas funciones orgánicas. Eh, y más con todos estos avances tecnológicos que podían prolongar esa persistencia de sus funciones. Sin embargo, este cambio implicó reconocer que prolongar la existencia de una vida sin considerar las variables que hemos hablado anteriormente, pues resulta insuficiente. Los cuidados paliativos introdujeron una visión en la que vivir y ser cuidado conservan un valor aún en situación de últimos días. Por eso la dignidad humana adquirió también un lugar central como categoría orientadora y con funciones muy concretas, con el respeto a las decisiones del paciente, a las voluntades anticipadas, a la comunicación honesta con el paciente, a cómo decir bien esas malas noticias o verdades difíciles, al alivio del sufrimiento total y a la evitación de intervenciones que fueran inútiles, ¿no? La dignidad dejó de estar asociada solamente a la supervivencia para vincularse de alguna forma a la manera en que ese paciente transita ese paso, ese proceso de enfermar y morir. No es un desplazamiento de ninguna forma
de lo que es la medicina como tal, ni un fracaso de la medicina que anteriormente habíamos visto, sino que es un continuo en donde se deja ver que el acto médico significa estar ahí, siempre acompañando y cuidando en todas las etapas del ser humano. La relación entre el profesional de la salud y también y el paciente también cambió, porque el paciente dejó de ser un objeto eh, sobre el cual el médico se basaba en decisiones técnicas para ser reconocido como un sujeto con voz, donde ese paciente podía de alguna manera decir cuáles eran sus deseos, cuáles son sus valores, eh, y donde podíamos o podemos darnos el lujo de introducir esa práctica médica de la medicina narrativa, ¿no? De introducir la biografía del paciente, esa biografía que nos habla de qué desea el paciente, qué quiere el paciente, cómo fue su vida, y así entender las decisiones que hoy toma el paciente. Bueno, aquí tenemos algunos ejes argumentativos que pueden articularse desde una visión paliativista ante los dilemas que más frecuentemente encontramos, ¿no? Que son la limitación o la retirada de un tratamiento de soporte vital, la sedación paliativa que muchas veces es confundida con la eutanasia, los conflictos que encontramos entre la autonomía del paciente y los deseos de la familia, la comunicación de un pronóstico que no es alentador, como ya dijimos antes, el uso de intervenciones que puedan ser inútiles y decisiones en pacientes sin capacidad o sin directrices previas, ¿no? Así como también la distribución de los recursos que suele ser limitado, sobre todo en nuestros países. Eh, a, Vamos a tocar algunos de estos argumentos bioéticos, pero desde el punto de vista de cómo los reconocemos nosotros los paliativistas, ¿no? Por ejemplo, la autonomía debe de ser una autonomía deliberativa, en donde no solamente sea el paciente el que tome la decisión, sino que estemos paciente y equipo, que el equipo médico, el equipo paliativista pueda intervenir, pero solamente para restaurar esa autonomía que necesita el paciente para la toma de decisiones, porque no es solamente firmar un consentimiento informado, es estar seguro de que ese paciente está entendiendo cada una de las palabras que está ahí. Exige garantizar una comprensión, un acompañamiento y condiciones reales para decidir en el paciente, estar seguro de esas condiciones. Entonces, la deliberación compartida se convierte, por tanto, en un acto que legimita de alguna manera la proporcionalidad en la intervención en ese paciente. La beneficencia, que tan claramente la vemos siempre como hacer lo que es mejor para el paciente, muchas veces se vio para lo mejor para mantener la vida de ese paciente. Aquí en la medicina paliativa la vemos desde el curar al cuidar. O sea, el beneficio se redefine con el cuidado del paciente. Y el beneficio no se mide en términos de supervivencia del paciente, se va a definir en términos de la experiencia vivida de ese paciente en el transcurso de su enfermedad, no de su pronóstico. La no maleficencia, que es no hacer daño, pues precisamente no hacer daño es no prolongar la vida del paciente eh, mediante un sufrimiento, sino quizás, y el paciente así lo quiere y ha dejado directrices claras sobre ello, dejar ir al paciente en el momento en que ya la muerte ocurre de una manera inminente, en el momento en que va a ocurrir, simplemente.
La justicia y la equidad, esto es algo más relacionado no solamente con la relación médico-paciente, sino con el sistema sanitario. Realmente el acceso al alivio del sufrimiento en su totalidad encuentra algunos escollos con los medicamentos. Eh, es un, la justicia distributiva a veces no es tan fácil en nuestros países. Por eso también la Organización Mundial de la Salud dice que no es solamente eh, tener esas unidades de cuidados paliativos, sino que no tenerlas es también una forma de inequidad moral y no tenerlas ajustadas a las normas, ¿no? Con todo lo que necesita un paciente en la finalidad de su vida, en la finitud. La proporcionalidad terapéutica es también parte de esa, no dejar ir, de esa obsesión o de esa intervención más allá de las capacidades de supervivencia que pueda tener ese paciente, ¿no? La dignidad como fundamento básico del paciente. El paciente tiene una dignidad intrínseca por el hecho de ser un ser humano. Entonces no tiene nada que ver con su pronóstico ni con sus días de vida. Tiene que ver con que es un ser humano y aún después de la muerte, una dignidad que tiene que respetarse y que también es una especie de respuesta a la pendiente resbaladiza, que en los últimos tiempos hemos visto que en países donde la eutanasia es eh, aceptada legalmente, pues ya la gente no son solamente pacientes terminales que piden la eutanasia como salida a su sufrimiento total. Entonces ya se desvirtúa un poco quizás lo que sería la asistencia de los pacientes al final de la vida. En conjunto, estos argumentos configuran lo que diríamos una redefinición desde la bioética del escenario de finitud de una persona. El acto médico paliativista se puede legitimar por su compromiso con el alivio del sufrimiento, de ese sufrimiento total, con el respeto a la persona y con la construcción, digamos que de un final de su vida que sea coherente con los valores de ese paciente. Como ven en cuidados paliativos, en la práctica, los dilemas bioéticos surgen de la atención para la resolución de estos problemas. La próxima. Eh, utilizamos el método deliberativo normalmente para esto como una herramienta, pero no como una herramienta que nos va a dar de alguna manera una respuesta universal, sino como una herramienta que nos ayuda a construir decisiones moralmente justificables para estos pacientes. Pues es un ejercicio de razonamiento práctico que va a integrar la ciencia, que va a integrar el cuidado en un mismo acto clínico. Finalmente, la próxima, eh, podemos decir que en una reflexión final que cuando la medicina curativa ya decide que no tiene más nada que hacer, la bioética se hace muchas preguntas. A veces son incómodas y difíciles, porque uno se pregunta realmente desde qué punto estoy interviniendo o puedo intervenir. ¿Quiero dejar ir al paciente o son mis miedos que no lo dejan ir? Entonces, la bioética nos recuerda eh, eso, que a veces es incómodo, pero muchas veces el mejor acto que puede uno hacer por un ser humano en una
situación de finitud es realmente eso, dejar ir en el momento en que tiene que hacerlo. Gracias. Si tienen alguna pregunta. Bueno, Sandra, como siempre, felicitarte, no esperábamos menos de tu participación y dejarnos pensando a nosotros, como realmente es el objetivo de hoy, esa reflexión. Y tú que estás en el medio, ¿qué perspectivas, qué tú visualizas para adentrar todo eso, ese marco de pensamiento en nuestro país? Mira, como sabemos aquí, las unidades de medicina paliativa son muy pocas a nivel público y también tiene muchas carencias. A nivel privado hemos visto muchas iniciativas en las cuales son costosas, pero que han iniciado no un plan estratégico, no hay un plan estratégico nacional como tal de cuidados paliativos todavía hasta ahora, pero sí se plantean a nivel privado y han surgido estrategias que a nivel privado han surgido, pero que todavía le falta mucho camino por andar. Por ejemplo, en Santo Domingo, algunas Santiago también, cuidados integrados para la parte no solamente oncológica, sino para enfermedades degenerativas, etcétera. Pero no de la manera en que esperaríamos, como otros países lo tienen, ¿no? Chile, Uruguay, ya integrado de por sí en lo que son sus sistemas sanitarios, ¿no? Todavía aquí nos falta esa parte por trabajar y por motivar e impulsar al sistema a que realmente la atención de los pacientes eh, eh, de alguna manera las sociedades que atienden y saben atender a su población vulnerable son las sociedades que y eso es una. Gracias. Creo que aunque Frank es el moderador, pero cada vez que él habla del micrófono se siente una interrupción. Nos vas a excusar, Frank, pero sí. Y discúlpanos, vamos a ver cómo vamos a resolver lo de tu micrófono. Sandra, gracias. Y yo creo que justamente este espacio que se está creando aquí de reflexión es fundamental para que no se ¿Me quede pueden solamente escuchar sin ruido? reflexión, sí, sino también hacer propuestas, porque justamente tenemos que empujar al Estado, porque también se habla mucho de muerte digna, pero no es solamente de palabras, hay que crear la infraestructura, hay que crear todo el acceso, si no nos permiten la eutanasia, pero por lo menos que la muerte de alguna manera podamos llevarla de manera digna. Gracias, gracias, Sandra. Telma, Telma, ¿Me escuchan ahora? Fran, yo quisiera intervenir. Ok, pero antes déjame pedir las excusas del lugar por el sistema. Ok, No sé qué perfecto. pasa. De manera que felicitar a Sandra por la excelente exposición, magnífico contenido, del cual surgen cualquier cantidad que me gustaría pudiéramos satisfacer. Adelante, ¿quién tenía la palabra? Ok, ¿puedo hablar? Ya, sí. Felicitar a Sandra por su excelente pensamiento, reflexión acerca de los cuidados paliativos. Yo me preguntaba, viendo todo esto,
¿cómo existiría una relación entre esos cuidados paliativos y la tecnología? ¿Y Lo la? digo por lo siguiente, la tecnología, o sea, cómo la tecnología eh, cambia esos cuidados paliativos en determinados espacios. Sin embargo, yo voy un poquito más allá. Yo diría, lo tengo anotado aquí. Mm. Eh, la cuestión de la tecnología, o sea, ¿quiénes influyen en la tecnología? ¿Quiénes son los dueños de la tecnología? Esos dueños de la tecnología son las grandes corporaciones. Y esas grandes corporaciones son justamente las que pagan las investigaciones que se hacen no para las enfermedades, sino también para ese cuidado paliativo. Sin embargo, yo siento que esos cuidados paliativos tecnológicos que incluyen la telemedicina y los expedientes digitales entran dentro de lo que se denomina el colonialismo tecnológico. O sea, nosotros no producimos nada de eso, somos consumidores, somos compradores, pero el acceso lo que va a provocar es una mayor brecha entre los vulnerados y los que sí pueden pagar ese tipo de asistencia. Como decía tú, Sandra, también, en este país no hay prácticamente ese tipo de cuidado. Entonces, eso me llamaba la atención de esos cuidados. No se le puede dar a todo el mundo, no todo el mundo tiene acceso a ellos y por eso digo, eso va a influir en que la brecha se haga más grande, cada vez mayor. Sí, interesante lo que dice, porque en realidad, a pesar de que, fíjate que la Organización Mundial de la Salud habla de inequidad moral, o sea, el no, no solamente porque tú puedes aprobar la ley, pero una ley muerta, ¿no? Porque unos cuidados paliativos donde tú vas por una simple morfina y no la tienes, entonces que es uno de los medicamentos básicos para el manejo del dolor, para el manejo del paciente, por ejemplo, con cáncer, y no la tiene, entonces tú dices, bueno, pero ¿de qué unidad de cuidados paliativos estamos hablando? Y una unidad de cuidados paliativos donde pocas gentes están formadas en esta práctica médica, pues también te deja esa brecha. En cuanto a los expedientes y a que nosotros somos, bueno, somos consumidores. La verdad es que sí, y que por eso la apertura privada de los cuidados paliativos ha venido a llenar un espacio que indiscutiblemente desde que se abrió la primera unidad de cuidado paliativo aquí en el oncológico, que venían desde Santiago, porque era la única que había aquí. Ya tenemos allá en Santiago también, y también privadas. Eh, pero desde esa época a la actual, ha sido muy poco en relación a otros países los avances que hemos tenido con las personas más vulnerables. Porque había una época en que quizás esos medicamentos, por ejemplo, de alto costo, bueno, sí, nuestro sistema de salud, eso sí lo tiene contemplado, lo puedes conseguir, pero a veces es que no lo tenemos. A veces es que ni eso tenemos. Entonces es complicado. Marta nos dice, excelente y clara presentación, un placer escucharla. Ella vive en Paraguay. Ella dice, aquí se aprobó la ley de cuidados paliativos el año pasado. Y dice, y la estructura va instalándose poco a poco. Pero Sí. bueno, también más comentarios de Excelente. excelente presentación. Eh, Realmente con el audio de Fran no se escucha definitivamente y cuando está abierto entonces disminuye el de Sandra, ¿no?
Entonces hemos tenido ahí esa dificultad. Luz Caridad levantó la mano también para intervenir. Adelante, Luz Caridad, puedes abrir tu micrófono. Buenas noches. Para mí, como integrante de un comité de bioética, es para mí muy refrescante cada uno de estos conocimientos que la doctora Sandra Santana ha expuesto. Felicidades, clara, precisa, nos llena de mucho entusiasmo porque pertenezco a un comité de bioética en el Hospital General Plaza de la Salud y recientemente, no hace ni algunos 3 años, el hospital está ya con el servicio de una unidad paliativa y nosotros como comité ha sido muy importante porque en las deliberaciones de los casos clínicos con dudas morales, pues una de las recomendaciones que siempre se hacen frente a lo que es casos donde en realidad está la parte del paciente crónico, el paciente que está con la situación de final de la vida, pues nos quedábamos cortos frente a que sí hacíamos las recomendaciones al final de un caso clínico con dudas morales y tal como explicas, y todos sabemos la falencia que hay sobre este servicio de cuidados paliativos, pues entonces ya al tener el servicio dentro del hospital, como usted lo dijo, en la parte privada, que es un privilegio y que hay muchos pacientes y este servicio hay ARS que lo cubren, pues para nosotros como comité, pues al menos yo como integrante, uno se siente pleno en el sentido de saber que es la ventaja que se tiene de que ese ser humano y la familia pueda tener la orientación, el acompañamiento. En realidad, para nosotros como hospital, al crearse la unidad de paliativo, que se mandaron a formar médicos, que también hay enfermeras que se han capacitado, pues entonces vamos caminando hacia ese servicio poco a poco y se ha visto la grandeza que tiene lo que es tener el servicio paliativo, donde familias, como el acompañamiento, como el cuidar esa calidad de vida que merece ese ser humano, pues entonces nos sentimos completos en el sentido de como comité que se da una recomendación y que también ese equipo médico pueda dar más allá que su paciente pueda en su casa poder tener el servicio y poder dar en realidad esa muerte digna que, bueno, ojalá que no me suceda, pero tengo mi mamá de 93, 94 años y sé que posterior hay decisiones que no, cada uno de nosotros que estamos en este devenir de la bioética, de la ética, pues no va a tocar a nosotros como familiares de poder decir, ¿y qué más puedo ofrecer a este ser humano? Que sí, en este caso yo soy enfermera, sí puedo cuidar, pero el cuidador requiere de esa orientación, de ese acompañamiento, tal como usted dice, no solamente al paciente, sino a la familia. Así que me siento completamente regocijada, completa de estas informaciones que usted ha compartido y que me llena, bueno, de mayor sabiduría para seguir ejerciendo como integrante de un comité de bioética. Así que felicidades a la Gracias. Comisión Nacional de Bioética por darnos siempre este refrescamiento, este espacio tan interesante para la formación ética como seres humanos que estamos luchando por este arte. Gracias, Muchas gracias. gracias. Gracias, amiga Luz Sí, Caridad. sí, sí, Elsa tenía su micrófono abierto. Posiblemente quiere intervenir. sí. Adelante, Elsa. Sí, buenas noches. Eh,
Yo tuve dificultad para entrar, pero por fin pude entrar. Pero estaba leyendo mientras tanto algo sobre, hoy salió sobre el transhumanismo y la tecnología. Entonces yo creo que sí, que esta discusión realmente tenemos que seguirla, porque hay qué bueno lo que decía la señora antes, pero hay mucha confusión. O sea, el común de la gente no manejamos, ¿verdad? Todas las intríngulis de esta situación, pero cada vez tenemos que hacer una revaloración de nuestra condición humana, ¿no? Y también la dignidad de la muerte, o sea, uno piensa en la guerra y le da pánico, ¿no? Pero podemos tener guerras cotidianas. Yo camino hasta el tren todos los días y hay como 5 personas que son adictas a las drogas, ¿no? Pero están tiradas en el piso, ¿no? Su familia andan por aquí, por ahí, pero ¿qué hacen? ¿Qué pueden hacer? O sea, son muchas cosas, ¿no? Así que yo creo que tenemos que seguir con esta conversación, ¿no? En más niveles y en más difusión de la idea, porque estamos, yo diría que en cierto modo muy pobres frente a nuestra condición humana en todos los ámbitos, ¿no? Y sobre todo el ámbito de la muerte, que es es hacia donde caminamos cada día, ¿no? No es algo ineludible, no es algo que podamos dejar para mañana, no. Cada día vamos al final de la vida, entonces, ¿cómo vamos a cuidar eso también? Elsa, eh, Gracias. creo que diste con una palabra que de transhumanismo y lo que mencionaban antes sobre las tecnologías. Ya hemos visto las enfermeras que son robots. Entonces, imagínate, nada más que no imaginemos, un paciente de 90 años que con una muerte intrahospitalaria, lejos de su familia, que ya sabemos, porque como médicos, y algunos de nosotros también lo sabemos como pacientes, en los hospitales no se duermen porque hay que tomarte los signos vitales, porque se enciende la luz, entra la enfermera, el medicamento de las 3 de la mañana, o sea, una serie de cosas que ya un paciente en situación de últimos días no necesita. Y mucho menos, bueno, también la actuación de la tecnología hasta el momento de tomarte los signos, inyectar el medicamento, o sea, la frialdad, la deshumanización total en el último aliento de la vida. Porque fíjate, y es lo que yo digo siempre, nosotros como médicos al principio de la vida tenemos una línea de recibo grandísima que si está el pediatra, el perinatólogo, el ginecólogo, el anestesiólogo, estamos todos. Entonces, para el final de la vida, nos vamos marchando, incluyendo los mismos médicos. Ahora, a partir de las unidades de cuidados paliativos y de esta nueva visión médica, se entiende que el cuidado es algo que es parte de la medicina y que la muerte no es el fracaso de la medicina. Digo, eso excluyendo no la negligencia médica, pero en estos casos de muertes en pacientes ya que estamos esperando, que son muertes de pacientes terminales, y que el cuidar es un valor que importa tanto como el tratamiento mismo de los pacientes curativos. Entonces, la humanización de la medicina, con lo que hablábamos ahora de esa nueva medicina narrativa, que te cuenta la historia del paciente para tú entender al paciente, pero en su sufrimiento total. Pero estamos, por el tiempo, por la formación médica de la que hemos venido, mirando al paciente por órganos o por sistemas y por el tipo de sufrimiento que tienen, no por el sufrimiento de su totalidad, sino por el sufrimiento físico que tiene, por el cual viene a la consulta. Entonces, ojalá sigamos avanzando en la medicina paliativa, de la mano con la bioética,
para ese enfoque bioeticista en la deliberación de los pacientes en argumentos certeros, no como argumentos o deliberaciones universales, sino basada en esa narrativa médica que pueda llevar a decisiones justas, a decisiones morales sobre cada paciente. Gracias a todos los presentes que han estado hasta el final de esta actividad. Hay más reconocimiento con respecto a excelente presentación, excelente y muy sensibilizadora charla, Sandra, dice Josefina. Nos encontramos en la próxima charla. Gracias por la invitación. Siempre te vamos a esperar, Marta. El próximo mes tendremos otro encuentro, sea el tercer o cuarto martes del mes próximo, de junio. Así es que de nuevo, gracias Sandra, de nuevo, gracias Fran. Definitivamente todo organizado por ustedes dos. Bueno, buenas noches, gracias Sandra, gracias Fran, gracias a todos los que han intervenido y a todos los presentes. Lamento también los que tuvieron un poco de dificultad para entrar. No sé, podríamos luego conversar sobre eso, ¿no? Buenas noches.